Muy buenos días, compañeros. Soy Bianca, comedora compulsiva recuperada. Mi fecha de abstinencia es el 6 de abril del 2018. Y bueno, hoy en este hermoso domingo 20 de enero del 2019, vamos a comenzar nuestra junta de compañerismo con tres compartimentos de nuestras compañeras que nos van a venir a platicar cómo ha sido su experiencia a través del cuarto al noveno paso. Y bueno, pues comenzamos con nuestra querida compañera Yolanda de España. Adelante, Yolanda, y bienvenidísima. Hola, soy Yolanda, comedora compulsiva de España. Mi fecha de abstinencia es el 14 de mayo de 2018. Hoy me toca contaros pues cómo he vivido y cómo he trabajado yo los pasos del cuarto al noveno. A ver, el cuarto paso. ¿Qué dice el cuarto paso? Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. A ver, para mí, que ya he hecho todos los pasos de este programa de recuperación, pues este paso ha sido sin duda el más difícil y más duro de hacer, ¿vale? A nivel emocional, pero también el que más paz y descanso me ha dejado al hacerlo. Yo antes de venir a Una Visión para Ti estuve y aún sigo estando en NOA regular, y allí también llegué al cuarto paso, pero la forma de hacerlo allí es diferente. Se hace contestando un montón de preguntas sobre tu vida, y aquello a mí me sentó fatal a nivel emocional. Me dejó una sensación de que yo era mala persona, de que lo mío no tenía remedio, de que jamás me perdonaría a mí mismo por las cosas tan terribles que había hecho a otras personas y a mí misma, y sobre todo que me merecía todo lo que me pasaba. Yo allí en NOA regular nunca pude tener una madrina y eso me hacía sentirme sola, pero sí tuve una compañera que, aunque no podía ser mi madrina, sí me ayudó escuchando mi cuarto paso, o sea, haciendo el quinto paso conmigo. Yo creo que es muy importante la persona a quien le cuentas tu cuarto paso. Por eso, que sea tu madrina es muy bueno, tu madrina con la que estés trabajando tus pasos desde el primero, porque ya te hará tener cierta confianza. Y para mí, contárselo de repente a una compañera que encima no estaba abstinente, que no sabía nada de mi vida ni de mi historia, me pareció muy frío, porque eran cosas como muy íntimas. Yo siempre le estaré muy agradecida a esa compañera que hizo lo que pudo. Mi sensación al hacerlo fue que removía mis sentimientos, ¿vale?, del pasado, pero no los limpiaba, y ahora creo que removerlos sin limpiarlos fue peor para mí, que me sentó muy mal. Entonces me sentía muy mal con cada uno de estos días que quedaba con mi compañera para contarle mi vida. Pues yo llegaba a casa después y me daba un atracón. Yo creo que otro de los fallos fue dar el cuarto paso, pero sin haber dado bien el segundo y el tercero. La verdad es que el paso 1 creo que lo di bien y muy convencida. Nada más llegar a OA regular, reconocí que yo era comedora compulsiva y que mi vida era ingobernable, pero los pasos 2 y 3, en los que crees en un poder superior y dejas todo en sus manos, pues yo no lo di bien. O sea, no solté riendas, no estaba concienciada, no lo sentí de corazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sentía mi poder superior como lo siento ahora, y creo que eso fue otro fallo, y sobre todo la falta de compañía de una madrina. Me sentía súper sola. La forma de hacer el cuarto paso en Una Visión para Ti me parece perfecta, me parece ágil, rápida, no hiriente como me sentí antes, y una gran ayuda pues fue mi padrino, que es perfecto para mí. Bueno, para hacer mi inventario lo hice en 4 partes, ¿vale? 4 inventarios. Uno de personas e instituciones, que son las personas o instituciones a las que yo dañé o lo hicieron hacia mí y con las que yo estoy resentida por ello. Los pensamientos y principios, que son aquellas frases que yo me repetía en mi cabeza, fueran ciertas o no, y otras que me repetían otras personas por las que también yo estaba resentida. Luego hice otro sobre sexo y otro conmigo misma. Os voy a contar las cosas que descubrí sobre mí gracias a esto. A ver,
Me ha sorprendido la cantidad de resentimientos que yo tenía sobre pensamientos y principios. Frases que otros me repetían sobre lo que yo podría ser o no podría ser en la vida, podría tener o no podría tener en mi vida por estar gorda. También me sorprendió los resentimientos que tenía con algunas personas que yo ni me lo podía imaginar hasta ese momento, y que este programa ha hecho que rebuscase dentro de mí lo descubriese. También la gran cantidad de resentimientos que tenía conmigo misma por mi forma de vivir y utilizar el sexo para manipular y conseguir cariño en la época que mi enfermedad estaba más aguda. Luego, también lo exagerada y autocomiserada que yo me había sentido con respecto al bullying recibido en el colegio. Creo que no fue para tanto. La forma de hacer el inventario fue en 4 columnas, ¿vale? La primera coloqué a las personas con quien estaba resentida. En la segunda, lo que había ocurrido. En la tercera, en los aspectos de mi vida en los que ese resentimiento me había afectado. Me sorprendió que en casi todos los resentimientos salía la palabra ira y autoestima. Yo puedo recordar, pero perfectamente hoy, físicamente, el sentimiento de ira mientras tragaba en los atracones. Lo puedo identificar. Y en la cuarta columna, pues pude identificar en qué fui egoísta, cuál fue la realidad de lo que pasó, las mentiras que me estaba creyendo, que eran muchas, y los miedos. Os voy a contar un poquito lo que yo descubrí gracias a esto, ¿vale? Descubrí que yo había estado durante años creyéndome que era muy buena y autocomiserándome de la mala suerte que había tenido en la vida. Descubrí por qué daba tanto a los demás sin que me lo pidiesen y luego me enfadaba por no recibirlo por parte de ellos. No era por ayudar, era egoísmo. ¿Por qué? Porque buscaba el reconocimiento y el aplauso de los demás para sentirme querida. También descubrí que algunas personas nos hacen daño porque también ellos están resentidos, tienen sus propios problemas y no son capaces de hacerlo de otra forma. También descubrí, gracias a la santa paciencia de mi padrino, de dónde venían los resentimientos con mis padres y pude descansar mucho mentalmente gracias a ello. Él me ayudó mucho a escarbar ahí. Y de los miedos, pues la verdad es que no me han sorprendido porque yo siempre supe que me paralizaban. Paso 5. ¿Qué dice el paso 5? Admitimos ante el poder superior, ante mí misma y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Pues a ver, yo a este paso le tenía mucho miedo después de mi experiencia al hacerlo en NOA regular, como os he dicho antes, sin madrina y sola. Tenemos que tener claro que un padrino es otro adicto que ha pasado por lo mismo que tú o por algo parecido, que no te va a juzgar por nada lo que le cuentes. Para mí es la persona perfecta para hacer el paso 5. Es lo suficientemente cercano para entenderte, pero lo suficientemente no implicado emocionalmente en tu vida para que tus problemas no le hagan daño. Para mí es perfecto. Por eso no lo hacemos con nadie de tu familia o amigos, ¿vale? Entonces, yo creo que al llevar acompañándote desde el principio, pues por eso me parece tan buena opción. Toda esa vergüenza que yo tenía antes de comenzar se me fue nada más hacerlo por su tacto y su paciencia. Todo lo aprendido, ¿no? Con él, lo pongo ahora mismo en práctica con mis ahijadas. Aquí nadie nos juzga, aquí nadie es más que nadie, ni mejor ni peor que nadie. Somos todos enfermos que nos ayudamos, estamos todos en el mismo barco, como dice una parte del libro, que a mí me gusta mucho. Cuando limpiamos esos resentimientos, tendremos esa paz y esa serenidad tan deseadas para tener una nueva vida. Bueno, ahora vamos con el paso 6. ¿Qué dice el paso 6? Admitimos, estuvimos enteramente dispuestos a que el poder superior nos librase de estos defectos de carácter. Yo a estas alturas del libro, del programa, yo ya creía y sentía mi poder superior. Me ayudó mucho el capítulo de nosotros los agnósticos. Esto antes de comenzar,
Pues yo antes de comenzar con esto, o sea, para alguien como yo, eso parecía imposible. O sea, yo, la superagnóstica, además orgullosa de ser agnóstica, confundida al creer que espiritualidad era igual que religión, o misa, o curas, o iglesia. Llegué a entender que esto es otra cosa, que aquí, en este grupo, estamos personas muy diferentes. Cada uno tiene su religión. Se le respeta a todo el mundo su propia religión. Y, por ejemplo, también hay gente como yo sin ninguna religión. La forma tan sencilla en la que mi padrino me explicó el concepto de espiritualidad me sorprendió. Por eso, junto con otras cosas que yo he ido sintiendo, han hecho que yo crea en el poder superior. También todos los cambios que ha dado en mi vida. Ahora tengo una vida espiritual, medito por la mañana y por la noche de una forma muy sencilla. Me comunico con mi poder superior y sobre todo he soltado riendas. Para mí, la sencilla explicación de que si antes nunca pude sola, ni con médicos, ni con dietas, ni con 1000 cosas que hice, y ahora sí puedo, es porque ahora tengo algo que antes no tenía, y eso es espiritualidad. A mí al principio esa explicación no me convencía, pero cuando me alejo ligeramente de mi poder superior, él se encarga de ponerme delante de mí una situación para demostrarme que está ahí. Llámale casualidad, pero me ocurre. Yo le llamo poder superior. A mí al principio, cuando leía en el libro esas historias de borrachos que tenían una experiencia espiritual rápida, que decían que habían visto la luz, que estaban desahuciados en el hospital y luego de repente, de un día para otro, salían recuperados, yo creía que eso a mí no me podía pasar. Incluso me asustó un poco. Pero bueno, luego descubrí que a mí me ha pasado poco a poco y que es lo normal que te pase poco a poco. Bueno, ahora vamos con el paso 7. ¿Qué cuenta el paso 7? Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. A ver, para pedir solo hay una oración, ¿no? Ya estructurada. Poder superior, estoy dispuesto a que tomes lo que soy bueno y malo, te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que obstaculizan en el camino para ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Bueno, a mí esta oración al principio pues no me gustaba, pues ¿por qué? Porque me recordaba a las oraciones de toda la vida de las misas cristianas a las que me obligaban a ir de pequeña y me aburrían tanto, entonces yo la palabra oración no me gustaba, entonces yo se lo decía con mis palabras a mi poder superior, se lo repetía por la mañana y por la noche para sentirme unida a él y eso me ha ayudado mucho a liberarme, ¿vale? Eso es lo que he sentido yo. Ahora vamos con el paso 8. Bueno, el paso 8 que nos cuenta. Hicimos una lista de las personas a las que habíamos ofendido y estuvimos dispuestas a reparar el daño causado. Bueno, aquí nos encontramos una frase que es muy buena, que dice: la fe sin obras está muerta. Esto nos cuenta que por mucho que creas o digas que crees, si no tomas acción y no haces nada, pues seguimos igual y no conseguiremos resultados. Entonces, yo junto con mi padrino hice una lista de las personas con las que tenía resentimientos, aprendí que tenía que pedir perdón y que sería mucho más fácil pedir perdón a mis amigos que a mis enemigos. También aprendí que tenía que reparar también con las personas que solamente me habían hecho daño a mí, no yo a ellos, aunque me pareciese injusto. Tener que sentarme frente a alguien que a mi parecer no lo merecía y reparar me parecía horrible, pero entendí que tenía que hacer mi parte, limpiar mi lado de la calle y ellos si querían ya limpiarían el suyo. Yo necesitaba hacerlo para quedarme en paz. Entendí que no era necesario que me perdonaran, que solo con pedir perdón ya bastaba para limpiar aunque me rechazasen. Entendí que los resentimientos para mí eran un veneno que está dentro, desatan mi compulsión y si no los limpio, pues lo harán así para siempre. Siempre será mi vida así y no me dejarán vivir serena. Entonces, para mí, los resentimientos alimentan a ese monstruito, que yo he oído a gente en el grupo también que ha dicho que siente ese monstruito dentro, que lo tengo dentro de mí, que me atormenta. Bueno, ahora vamos con el paso 9. ¿Qué nos cuenta el paso 9? Reparamos directamente a cuando nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implicase perjuicio para ellos o nosotros. Bueno.
En este momento, yo y mi padrino decidimos cuál era la forma adecuada de reparar con cada una de las personas de la lista, ¿no? Las formas eran en persona, pues cuando vas directamente a donde alguien y pues le cuentas tus resentimientos, luego hablaremos de ello. Con una oración o carta, pues eso, pues y luego con una oración pero para fallecidos, cuando la persona ha fallecido. Las oraciones a fallecidos sientan muy bien psicológicamente, ir a la tumba a leérsela sienta muy bien. Las oraciones se hacen para reparar a personas que por una causa o por otra no queremos o no podemos hacerlo en persona. Como hemos dicho, al leer el resentimiento puede causar perjuicio a ellos o a nosotros, ¿no? Entonces decimos hacerlo en una oración o carta. Escribir una carta para cada uno de ellos en la que yo me desahogaba, le pedía perdón por el daño causado y yo les perdonaba si me habían hecho algún daño. Sobre todo deseándoles el bien que a mí me gustaría para mi vida. A mí esto me costó muchísimo, sobre todo con 3 personas de mi familia a las que yo consideraba pues que yo no les había hecho nada malo. Me parecía pero súper injusto, o sea, la ira yo la notaba que aún asomaba por mi cabeza, pero lo hice confiando en mi padrino, ¿no? Que me contaba que eso era sanador y que era terapéutico y que me iba a venir muy bien. Entonces yo ya no tengo ni odio ni resentimiento hacia ellos. Mi trabajo fue leer estas cartas durante unos días en voz alta antes de acostarme. Las reparaciones en persona fueron 2. La primera con mi pareja, porque ha tenido mucha paciencia conmigo. Él nunca entendió mi enfermedad, yo tampoco se la explicaba porque no la entendía ni yo. Entonces el pobre, su forma de decirlo era, es que a ti te dan sirocos. Entonces cada vez que yo estaba normal y de repente, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde hablamos en este programa, que te transformas, yo me transformaba. Y era siempre porque quería comer y él estaba delante y no quería que me viera, porque no había podido comer y tenía irritación general por ello, pues porque quería que se marchase para poder comer, porque tenía escondida comida y me iba a pillar, siempre era por algo de comida y yo no me daba cuenta. Entonces tuve que reparar en persona con él y hablar con él, que tuvo pues muy buena reacción, porque él no termina de entender la enfermedad, pero hace lo que puede. Él todo lo que puede me ayuda y tengo mucha suerte con él. Yo desde el momento que decidimos que así sería, ¿no? Pues me entró mucha prisa por hacer las reparaciones en persona y aunque mi padrino me dijo que me diera tiempo, pues ya no podía esperar. La sensación de mis resentimientos dentro, en mi estómago, luchando por salir, me tenían alterada, no podía dormir y comenzaba a tener otra vez ansiedad, una ansiedad como antes de entrar en una visión para ti. Así estuve 3 días. Al cuarto ya decidí que era el momento, que no podía no podía pasar más. Entonces, después de haber hecho la de con mi chico, que me imponía menos, pues decidí hacer la de mi tía que está en la residencia. Entonces, antes de hacerlo, sentí mucha ansiedad, pero era una ansiedad diferente a la de antes de empezar. Era una ansiedad que no me pedía comida. Era el monstruito que yo tenía dentro que quería salir, no quería comida, quería salir. Sentía mucho frío, mucho calor, náuseas, mareos. Fue peor que el síndrome de abstinencia que tuve los primeros días. O sea, lloraba, vomitaba, no sabía qué hacer. Yo solo sabía que aquello iba a pasar cuando repararía. Entonces sentía y seguía sintiendo ira, injusticia por tener que entrar, pues eso, donde la residencia de mi tía, de ancianos, pues para reparar con ella, con alguien que pues durante años lo único que ha hecho es machacarme en público, meterse con mi peso, y yo he estado calladita, pues aguantando sus insultos y desplantes. Pues bueno, ¿por qué? Pues porque se supone que debemos tener pues
una educación con los mayores, pero a veces parece que la edad les da derecho a todos, a los mayores, ¿no? Entonces yo tenía una gran injusticia por tener que reparar con alguien que no se lo merecía. Tomé aire, entré, mi poder superior me ayudó mucho, porque ese día ella no tenía el día muy guerrero, que suele tener días guerreros, y me podía haber montado ahí una escenita, pero estuvo ella tranquila y yo también. Reparé, me fui y me quedé muy a gusto. Creo que nunca había sentido en mi vida un alivio tal como aquel. Pasé de estar como enferma a estar súper relajada. Creo que este programa ha conseguido lo que en años de psicólogos carísimos no había conseguido. Y luego también escribí una carta para mí misma, porque todos los resentimientos que yo tenía con la gente que me había machacado por mi peso terminaron en mi lista de conmigo misma. ¿Por qué? Porque yo me reprochaba haberme dejado machacar. También había exagerado mucho en mi cabeza ese machaque para autoconmiserarme y para darme penita. Bueno, pues esta es la forma en la que yo he trabajado mis pasos. Espero haberlo explicado de una forma sencilla para que lo entiendan los nuevos. A mí me ha cambiado la vida, sobre todo el paso cuarto, como he dicho al principio. Me ha cambiado la vida. Todos los pasos, cada paso tiene un porqué, cada paso tiene su poder terapéutico, como digo yo. Pero mi vida ha cambiado, como dijo el otro día un compañero en el grupo, en Telegram, mi vida ha cambiado. Y todo ha sido gracias a este programa. Me gustaría que si alguien está escuchando esto y está pensando qué hacer con su vida, si está pensando lo mismo que yo pensaba antes de empezar, que yo ya no quería vivir, yo estaba muy mal, y yo ya, para vivir así, yo ya estaba pensando que total, ¿para qué luchar más? Porque había sido una lucha tan grande y ya estaba cansada. Realmente al final, cuando llevas muchos años con la lucha, yo creo que hasta físicamente, aparte de por los kilos, ya no puedes más. No puedes más. Entonces, esto funciona. Funciona. Es que es así de claro. Aquí estamos 700 y pico personas que nos estamos recuperando. Hay que tener en cuenta que nunca nos vamos a curar porque esto es una enfermedad progresiva y que siempre vamos a ser comedores compulsivos. Nos vamos a recuperar, pero no nos vamos a curar. Entonces animo a la gente que esté escuchando a que empiece, que por probar no vas a perder nada. Y ten en cuenta que cuanto peor estés, más efectivo es este programa. Cuanto más derrotado estés, que pienses que eres un caso más desahuciado, como decía antes yo en uno de los compartires, más fácil va a ser tu recuperación. Coge una madrina, hay un montón en la lista de madrinas, y ayúdate, deja que te ayuden porque te puede cambiar la vida. Y bueno, pues nada más, un besito para todos, muchas gracias Bianca por haberme pedido que haga este compartir, ha sido un honor para mí, espero que os haya gustado. Y para mí, igual que cuando compartí en el aniversario y cuando hice el compartir al principio, me ha costado un poquito hacerlo porque me pongo nerviosa, pero reconozco que ha sido terapéutico para mí. Es como hacerme un examen a mí misma cuando vas contando las cosas. Muchas gracias y un besito desde España. Wow, Yolanda, muchísimas gracias. Es impresionante el cambio en tus fotografías. Qué bonito compartir. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora tenemos a nuestra querida compañera Jessica, que también nos va a hablar de su experiencia del cuarto al noveno paso. Muchísimas gracias, Jessica. Bienvenida y adelante, por favor. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Jessica y soy comedora compulsiva. Por la misericordia de Dios, recuperada y abstinente desde el 16 de septiembre del 2017. Qué maravilla poder decir la misma fecha, dice Marcela. Definitivamente. Yo quiero darle las gracias a todos los servidores, especialmente a Bianca, por todo el servicio que presta
Y bueno, pues hoy pido ser únicamente el conducto de mi poder superior. Gracias. Pues me invitó con el tema del paso del 4 al 9, mi experiencia. Yo tendría 23 años cuando alguien me invitó a, perdón, a vivir una experiencia. Me dijeron que en la hacienda, ¿no? Estoy hablando en México, yo soy mexicana. En ese tiempo vivía en México, actualmente vivo en Canadá. Y yo, obviamente, desde muchos años, desde mi niñez, yo sabía que algo andaba mal en mí. No me sentía bien, nunca me sentí bien. Había mucha tristeza y mucho dolor. Tenía 23 años y principalmente pues yo detectaba que era el alcohol, ¿no? Estaba gorda, pero yo no sabía que había una adicción. Y aparte de mi adicción al alcohol, pues también la adicción a la comida. Y pues me invitan a esta hacienda, ¿no? Estaba muy ajena a cualquier grupo. Lo que se hizo en ese lugar fue la tergiversación, la deformación del programa. Íbamos a escribir y había días porque creo que fueron de 2 días, recuerdo, sin comer y claro, sin dormir. Y escribías, ¿no? Finalmente, al fin había como un despertar, ¿no? Que veías cosas, visiones, ¿no? ¿Qué aprendí ahí? No aprendí nada, compañeros. Al contrario, hubo muchos insultos. Eso no es programa. Yo definitivamente eso no lo sugiero. ¿Qué trabajé ahí? No trabajé nada. ¿Dónde fueron mis enmiendas? ¿Dónde estuvo mi parte en esa escritura? Esa escritura fue simplemente de victimización. Precisamente, los pasos son para liberarme de la victimización. ¿Estuve con conciencia clara? No estuve con conciencia clara. ¿Tuve un contacto consciente con mi creador? No, no lo tuve. ¿Por qué? Porque yo seguía drogada de comida. Porque yo seguía alcoholizada. No hubo una conciencia clara. ¿Hubo un paso 3? No, no hubo un paso 3. Y definitivamente por eso existe un orden. Bill lo sabía que esto es un orden. Un paso 1, paso 2, paso 3 para llegar finalmente a un inventario. Por eso la importancia de llegar, por supuesto, a elaborar un inventario sin mis drogas, por supuesto, ¿no? Acompañada de un poder superior que ya por eso lo tuve en mi paso 3, ¿no? Lo que hice ahí hace más de 10 años fue solo vomitar, solo ir a vaciar, fue solo tergiversar programa. ¿Hice reparaciones? No, compañeros, no hice ninguna reparación. Yo al siguiente día estaba borracha, borracha de alcohol. Bueno, yo en ese momento no sabía que yo también era borracha de comida. Y lo más seguro es que estuve comiendo, ¿no? Para tapar tanta cosa de la que viví de tergiversación del programa. Y yo hoy creo que por experiencia personal, después de 10 años de conocer diferentes agrupaciones de OA, CCA o House, yo me la pasé en mi experiencia personal, muerta en vida, más gorda, más loca y siempre con esta idea de en vías de recuperación, ¿no? Que da igual a en vías de irme a la cárcel, en vías de delirium tremens, en vías de morirme, ¿no? En vías de tener una obesidad mórbida. Hoy ya no se vale, hoy se vale pasar la solución, la luz. Ya no nos quedemos en que el grupo es y que es terapia grupal y que yo voy a hablar de mi familia, hablar de que por eso estoy comiendo y que me la pasé ahí años y años. ¿Qué aprendí? No, pues creí
hasta más, me daba más cuerda, dicen en mi país, ¿no? Para aventar drama, pura cosa de vómito. No hice un paso 1, yo seguía comiendo. Yo no hice ningún paso 2, mis inventarios, pues yo creía que eso era la recuperación. Así me la pasé 10 años, compañeros. Hasta que llegué hace algunos años a Una Visión para Ti, mi madrina me dijo, no, eso no. Cada vez que yo quería usar a ella como de drama, ¿no? Vamos a ir a un inventario, hacer un inventario. Y así llegué a mi paso 4, ¿no? Yo estaba en México cuando empecé con mi paso 4, había visitado a mi madre y, y tenía miedo. Tenía miedo que me pasara lo que me había pasado más de 10 años, ¿no? En esa experiencia de la hacienda. Y mi madrina pues me dijo, hoy estás sin drogarte, hoy hay un poder superior y estás en la luz del libro grande. Y efectivamente, compañero, este paso 4 es un paso muy profundo porque voy a pasar al túnel del tiempo agarrada a mi poder superior. Y así lo hice, agarrada a mi poder superior, mi madrina caminando al lado y por supuesto la luz del libro grande. No hay de otra para mí. Y yo ya había hecho inventarios en el pasado. Yo nunca trascendí nada. Hoy el último inventario que hice fue hace un poco más de un año. Recuerdo tener todos estos miedos, ¿no? Volver a sentir el dolor, ser una escritura muy profunda de mí, ¿no? Y animarlos, ¿no? Animarlos a que lleguen a estos pasos abstinentes. Recuerdo mi madrina me pasó el contacto de una compañera de Nueva York que le tengo tanta gratitud y cariño, ¿no? Me llamaba, me animaba a seguir en mi proceso, porque la enfermedad es esta, no le gusta la luz. Yo era mi propio obstáculo. Me volví a marcar esta compañera que quiero mucho y me decía, yo te animo a seguir, se vale vivir bien, ¿no? Y gracias a toda esta motivación, a este apoyo, a compañeras de A Vision for You, ¿no? Por esos momentos de mucho miedo, en mucha oración a mi poder superior. Yo tenía, imagínense, 400 resentimientos, ¿no? En mi lista, 200 en la lista de miedo y una lista enorme de inventario sexual, ¿no? Y si aún así tienen duda que mi obesidad no tenga ninguna relación directa con mi espíritu enfermo, ¿no? Con mi mente enferma. Una gran relación. Llegué cargando a 400 personas, instituciones, ideas. Llegué muerta en vida. Vivía en la oscuridad, compañeros. A mi enfermedad le gusta la oscuridad. Ahí se gestan todos los pensamientos espeluznantes y macabros. A mi enfermedad no le gustan los inventarios. A mi enfermedad no le gusta ser llevada a la luz y no le gusta hacerse responsable de sus propios actos. Le gusta más culpar, ¿no? Ser víctima. A mi enfermedad le gusta caminar con identidad de víctima. Y en este inventario, cuando me dicen no, hoy no nos miramos así. Hoy reparamos cuál fue tu parte, has sido corresponsable de todos los resentimientos que has tenido en tu vida. Me gusta mucho una frase que el doctor Carl Gustav Jung dijo, quien mira hacia adentro despierta. Sí, compañeros, porque es más fácil ver el inventario de mi esposo, de mis vecinos, de mi infancia, de mi padre. Ese es más fácil. Yo les puedo contar y llevarme en una junta, hablar de ellos. ¿Qué reparo ahí? ¿Qué cosa estoy haciendo ahí? ¿Estoy trabajando con mis pasos? ¿Estoy llevando un proceso de vida con los pasos? Con un paso 4, con un paso 5 en reparaciones. No, este inventario es ¿qué hice?
¿Y a quién voy a poder reparar, no? Reparar a mí. Tengo muchísimo, ¿no? En qué enmiendas para mi persona. Y así llego a un quinto paso, ¿no? Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y ir en contra de mis deseos naturales para desinflar mi ego. En cuanto al desinflamiento del ego, hay pocos pasos que nos resultan más difíciles que el quinto paso, pero tal vez no hay otro paso más necesario para lograr una sobriedad duradera y la tranquilidad del espíritu. Páginas 52, 12 y 12 de AA. Sí, compañeros, mi madrina me dijo que íbamos a entrar en un trabajo muy profundo. Ella a mí desde el principio, ella como mi madrina de AA, siempre me han dicho, esto pues no somos terapeutas, ¿no? Pero vamos a hacer un trabajo muy espiritual. Eso a mí siempre me ha confortado muchísimo, ¿no? También me dijeron, si en su momento tú necesitas ir a ver un especialista, tienes que hacerlo, ¿no? También he seguido sus sugerencias y es lo mismo que le digo hoy a los ahijados, si hay cosas que no tengo capacidad, necesitas ver a un terapeuta. Y entré de la mano de mi madrina. ¿A quién le gusta, no? Sentir toda esa vergüenza, vulnerabilidad, de decirle a otro ser humano que yo también robé, que yo también chismeé, que yo comí tanto, ¿no? Que me emborraché tanto. ¿A quién le gusta sentirse así tan vulnerable, no? He tenido la fortuna de que madrina es una mujer muy comprensiva y compasiva, ¿no? Entrar a este quinto paso me quitó esa carga en mi espíritu, esa vergüenza, porque yo caminaba con la cabeza agachada. Esas culpas, ¿no? De años y años y comiendo y comiendo y atacándome, ¿no? Culpándome, autocastigándome, autoagrediéndome. No sabía a dónde ir y qué hacer. Y afortunadamente, pues bueno, me llevo algunos como 1 o 2 meses a hablar de mi lista, ¿no? De resentimientos. Le agradezco infinitamente a mi madrina por su tiempo y la terminé. Nunca creí poder haber terminado, ¿no? Un quinto paso. Y lo hice, ¿no? Lo hice en octubre del año pasado. Fue muy sanador, me sentí muy libre. Yo lo sugiero de corazón, que lo hagan, ¿no? Que vayan a la luz. A mí me llevó mucho a la luz. Madrina también me sugirió lo mismo que yo también sugiero a los ahijados, que por lo menos una vez al año hagan un inventario, ¿no? Un inventario. Hoy voy a volver a hacer mis inventarios. Obviamente paso 1, paso 2, paso 3, porque pues aquí no hay atajos, ¿no? Pero ya no son 400 resentimientos en la lista. Ya no es tanto. Ya de verdad ese peso que yo tenía, literalmente de 120 kilos, mi poder superior me ayudó. Mi madrina, ustedes. Y así llegué a mi paso 6, ¿no? Sigo en mi paso 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Este es el paso que separa a los hombres de los niños. Yo sigo cada día pidiendo a mi poder superior dejar de ser mi propio obstáculo. Aún me enojo, aún por supuesto tengo resentimientos, pero hoy tengo herramientas para hablar. Pero ¿qué hago con esa ira, con esos celos, con ese miedo? Pues les aplico algo que no les gusta, que es luz, ¿no? Es un inventario. Mi propio inventario, ¿no? De llevar todos esos defectos de carácter, es decir, en un inventario, ¿no? En un paso 10. A compañeras recuperadas, escuchar su sugerencia y no solo escuchar la sugerencia, llevarla a cabo, ¿no? El accionar. Así es como hago
cada día mi paso 6. Y finalmente, pues, paso séptimo, ¿no? Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Yo este paso es de diario, de pedirle a mi poder superior. Soy impotente ante lugares, cosas, situaciones, mentes de otras personas. Yo no puedo, soy impotente. Ayúdame. Así inicio mi día. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego, elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculiza en el camino, para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para salir de aquí y cumpla con tu voluntad. Amén. Esta es una oración que hago muy seguido, ¿no? En las mañanas, terminar de hacer mis inventarios, si tengo que hacerlo, ¿no? Y bueno, finalmente puedo pasar a un paso 8, ¿no? Que dice, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que causamos. Esta lista la hice como sugiere el libro grande, ¿no? En mi inventario, en mi paso 4, yo fui encerrando un círculo. Cuando empecé a hacer mi quinto paso, mi madrina me decía, posiblemente necesita una enmienda directa, una enmienda indirecta, y ya lo veremos en el paso 8 y 9. Lo que sí les puedo decir es que si he hecho todo lo que mi madrina me ha sugerido, lo mejor que puedo lo he hecho, definitivamente, ¿no? Y lo seguiré haciendo porque esa es una de las cosas que yo he aprendido en el programa, es obediencia, ¿no? Y créame que para mí obedecer ha sido todo un reto, ¿no? Obedecer. Y bueno, para mí este paso es un acto de amor y liberación, ¿no? Y así arribé a mi paso 9 con mucho miedo, ¿no? De eso sí les puedo decir. Y el noveno paso dice, directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando al hacerlo implica perjuicio para ellos o para otros. ¿Cómo viví este paso? El año pasado fue un año de mucha paz, de mucha liberación. No cabe duda que este paso es de amor, de bondad y de justicia. Yo tenía mucho miedo a hacer una enmienda con una ex compañera de trabajo, que cuando yo estaba borracha de alcohol y de comida, ¿no? Hablé de ella, chismeé y la ofendí. Eh, ya tenía como 10 años de no verla, de no saber de ella, y mi madrina me sugería que la buscara en Facebook, ¿no? Para hacer la enmienda directa, ¿no? Y un día, ¿no? Ya después de hablar con mi madrina, que me había dado la sugerencia de buscarla en Facebook, de buscar lo más posible, y yo le decía, es que ya no vive en la ciudad, ya nunca he sabido nada de ella, porque internamente no quería hacerlo. Hoy lo sé, pero Dios de mi entendimiento, trabaja de otra forma. Y esa tarde, después de haber hablado con mi madrina, me la encontré en el centro comercial, compañeros. De verdad que este es un proyecto de Dios. Cuando uno quiere hacer algo, cuando uno entra a la luz y está abstinente completo, el trabajo es de mi poder superior, definitivamente. Ahí la vi y tenía la oportunidad, ¿no? El corazón me temblaba, las amalgamas, las piernas. Yo no quería, pues por supuesto, hablar. Y le pedí a mi poder superior que me ayudara. Y sí pude pedirle una disculpa, el diálogo que yo aprendí con mi madrina. Ella, hoy yo sé muy bien que la persona me perdone o no, yo tengo que limpiar el lado de mi calle. El diálogo no duró mucho. Ella me miró pues no me miró como muy amable, ¿verdad? Con algo de desprecio. Pero aún así, yo hoy soy responsable de mis actos. Me quitó un gran peso de encima, kilos.
cosas que traía en la cabeza, en mi alma. Fue muy espiritual esa experiencia. Por eso yo les sugiero que hagan sus enmiendas, ¿no? Porque libera, 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 libera. En cuanto a las enmiendas indirectas, que obviamente por la naturaleza del resentimiento no me puedo acercar a estas personas o ya murieron, tuve que hacer unos diálogos que me dio mi madrina, a cual le agradezco siempre, y fui a la iglesia, ¿no? Y los leía y sentí mucha paz en mi alma, sentí ese perdón en mi corazón, ¿no? Aún me falta una restitución que debo de hacer monetaria y ambas madrinas de programa me han dicho, si no llevas el dinero no presentes tu rostro, no te presentes ahí. Ahora puedo entender que yo tengo que pagar ese dinero más el IVA, ¿no? De lo que tengo que, todos estos años que han pasado desde que lo robé. Y bueno, pues estoy esperando poderlo retribuir, ¿no? Poderlo regresar, hacer mi enmienda y tengo mucho deseo de hacerlo. Es uno de los últimos que me faltan. Y así ha sido este viaje para mí, que es un viaje pues un viaje espiritual. Yo les sugiero hoy, compañeros, que caminemos ante la luz, que ya no distorsionemos, que ya no tergiversemos programa, que ya no usemos los grupos como terapia grupal, que ya no los usemos a las madrinas de tribuna, que vayamos a la luz, que trabajemos los pasos que por eso están. Yo me la pasé muerta en vida, creyendo que los grupos eran grupos de terapia y nunca se pasó el mensaje, hubo distorsión. Por eso quiero decirles a los nuevos, por favor, busquen una madrina. Y a los no tan nuevos, que sigamos pasando el mensaje de vida, ¿no? Que sigamos pasando el mensaje de luz del libro grande y de la abstinencia completa. Un gran abrazo y felices 24 horas. Muchísimas gracias, Jessica. Qué bonito compartir tan sincero y del alma. Me gusta mucho la manera en cómo lo describiste. Y bueno, compañeros, por último tenemos a Aurora, que también nos va a compartir su experiencia del cuarto al noveno paso. Bienvenida, Aurora, y adelante, por favor. Hola querido grupo, soy Aurora, comedora compulsiva, abstinente desde el 9 de julio por regalo del Poder Superior. Muchas gracias por darme hoy la oportunidad de compartir acerca de cómo vivo los pasos 4 al 12 en el día a día. Pues bueno, comenzaré por compartir la vivencia de cómo fue hacer el cuarto y quinto paso. Y después hablaré de cómo vivo en el día a día, pues estos pasos del 4 al 12. Para mí hacer el cuarto y quinto paso fue una limpieza que marcó una renovación en mi vida. Definitivamente los días en que en el hacer el cuarto paso estuve escribiendo acerca de los resentimientos que había guardado, pues fueron días bastante pesados emocionalmente. Recuerdo que fueron 2 semanas en las que estuve trabajándolos y verdaderamente me sentía agotada en esos días. Allí fue como pude ir comprobando que definitivamente los resentimientos, además de que me hacen comer, porque sí me daba hambre, pues engordan, porque fíjense que precisamente en esas 2 semanas la báscula no se movió, como que mi cuerpo, así como había guardado los resentimientos, no estaba del todo convencido de poder
pues afrontar y soltar, sobre todo soltar. Así que en esas 2 semanas en las que pues escribí, y como me animaba mi madrina, pues sacaba todo, ¿verdad? Lo que yo podía, así como de que aun cuando yo pensaba que ya había terminado con todo, pues nada, volvía a surgir algo nuevo. Y recuerdo que ella me decía, pues revisa, porque se trata de que quedes bien limpiecita. Y pues sí, yo en algún momento llegué a pensar, ay, pues, ¿qué tanto tengo que revisar? Ya escribí todo. Pero pues la verdad es que conforme revisaba me daba cuenta que sí había algo más y que yo pues me lo había guardado. Así que pues fueron 2 semanas en las que escribí, tanto que cuando yo le mandé a mi madrina el archivo con todo lo que escribí, la verdad cuando le di el enviar pensé, ay pobre, porque dije ahora sí, va a tener que leer un montón y bueno, además leer tanta basura, pero bueno, pues Dios le ha de dar la fuerza para poder hacerlo y pues sí, así fue. Finalmente, al concluirlos, lo que me dejó más sorprendida por el aprendizaje que me dio acerca de mí misma fue esos factores comunes que encontré y que además, efectivamente, al terminar de hacer ese cuarto paso, pues me di cuenta de que sí, yo especialmente ante los sentimientos de ira, de tristeza, de miedo, como. Y si se puede que sea dulce, esponjosito y chocolatoso, pues mucho mejor. Porque ante esa tristeza, pues claro que esos sabores dulces me daban alegría. Y esa sensación también se me hizo muy evidente como de enojo al estar terminando de comer algo con lo que yo me lastimaba y que finalmente pues me hacía reafirmar el enojo que había en mí misma. Así que bueno, en el quinto paso, que fue compartirlo con mi madrina, me sentí muy liberada, muy agradecida también de decir cómo puede leer tanta cosa. Y ahí es donde comprendí también y reafirmé que definitivamente pues este es un programa espiritual, porque ¿con qué otra fortaleza otro ser humano va a poder leer pues tanta porquería? La verdad, si no se tiene la fortaleza espiritual no se puede hacer, y tampoco sin esa fortaleza espiritual se puede tener la dedicación para hacer algo así. Por supuesto que todo esto me ha ido confirmando a mí la fuerza espiritual que tiene el programa. Así que bueno, el quinto paso pues fue esto, ¿verdad? Compartirlo con mi madrina y que ella me ayudara también como a explorar si aún quedaba algo más. También comprendí cómo es que seguir guardando cualquier resentimiento pues era sinónimo de un riesgo de recaída, porque mientras yo guarde un resentimiento hago como un caldo de cultivo para que exista la obsesión mental. Así que pues ahora en la distancia comprendo mucho mejor porque ella me insistía y me decía, revisa si es que hay algo más, porque aquí lo importante es que quedes bien limpiecita. Así que bueno, pues me sentí muy acogida por ella y pues muy liberada al hacer estos pasos. En el sexto paso pues es el preguntarme si es que estoy y estaba en ese momento verdaderamente dispuesta a permitir que el poder superior me quitara pues esos resentimientos y los defectos de carácter que yo encontré al hacerlos. En esto, en el sexto paso, y pues bueno, claro que yo dije, sí, por favor, quítame esto. En el paso número 7, pues es eso, ¿verdad? Pedir al Creador, pedir al poder superior, me ayude a liberarme de esos defectos de carácter, y allí, para este paso, me gusta mucho la oración, que por cierto ahora que estuvimos en el taller la pudimos compartir y revisar y pues llenarla aún más de sentido.
Bien, les decía la oración del paso 7. Creador mío, estoy dispuesta a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Amén. Algo que me encantó de entre las muchas cosas que me encantaron que nos compartieron en el taller Marcela y Ruth, pues fue precisamente descubrir que Dios se vale de mis defectos de carácter para que yo pueda servir a los demás. Y por eso se me hizo tan útil conocer mis defectos de carácter a través de este ejercicio del cuarto y quinto paso. Así que bueno, continúo con el octavo paso. En el libro nos dicen que la fe sin obras es una fe muerta. Y pues sí, una vez que ya descubrimos cuáles son los resentimientos que hemos guardado, pues claro que van a aparecer también las situaciones en las que actué en respuesta a esos resentimientos y en las que pues muy probablemente lastimé. Así que al darme cuenta con conciencia de esto, es importante poder también hacer las reparaciones. Y aquí el libro nos da una guía bastante completa para que nosotros encontremos cuál es la mejor manera de reparar en el presente. Siempre teniendo en cuenta que al hacer una reparación es importante considerar que no vaya a ser que si es algo que sucedió en el pasado, pues que en el presente en lugar de ayudar perjudique a la persona con la que vayamos a reparar o inclusive a nosotros mismos. El libro nos da muchos ejemplos de esto, así que allí a cada uno con toda la conciencia, el amor a sí mismo y a las otras personas y ante todo en honestidad y humildad, y claro, contando con la guía de nuestra madrina o padrino, pues hacer las reparaciones que ayuden también a que nuestra alma vaya quedando limpia, porque en la medida en que queda limpia, aligera la carga para que el presente lo llenemos de puras cosas bellas, amorosas, de libertad, de compasión, entendido como amor activo. Algo que considero bien importante al hacer el paso 9, pues si estamos haciendo una reparación es porque ya comprendimos en conciencia que nosotros también lastimamos. Y pues en ese lastimar hay que asumir la responsabilidad por el daño que hayamos hecho. Y algo bien importante pues es comprometernos con no repetir el daño. Eso pues creo que marca la diferencia entre hacer con todo el corazón este paso y querer comprometernos con nuestra propia vida, así como nos hemos comprometido con todo lo que marca el programa. Si estamos convencidos de que nuestra vida es algo tan bello y tan digno, pues necesitamos también desde el corazón hacer el compromiso de no repetir eso con lo que hayamos lastimado a otras personas. Después de estos pasos, que ya pues en su momento para mí fue importante hacer las reparaciones, pues en mi caso desde la oración fue muy bueno, orar por las personas, comprometerme con no lastimar y en mi caso pues tampoco permitir que alguien transgrediera mis límites, porque me di cuenta que pues el resentimiento más grande que tenía pues era hacia mí misma por no haber puesto con oportunidad límites ante algunas actitudes de otras personas. Así que parte de mi compromiso aquí al hacer las reparaciones pues es precisamente eso, establecer límites sanos para que no vuelva yo a llenarme de resentimientos.
Y bueno, después de hacer estos pasos, pues viene el 10, 11 y 12 como parte del día a día, precisamente para que lo que hayamos trabajado previamente, pues no se empañe, para que cada día hagamos pues esa labor de filtración, ¿verdad? Que permita que se quede en nosotros lo más nutritivo que hayamos vivido en el día a día, pues para eso son el ejercicio de estos pasos 10, 11 y 12, que tienen que ver precisamente con revisar cada día qué es lo que hubo en el día y con toda honestidad a la luz del amor del poder superior, poder darme cuenta si es que, como lo dice Marcela, nos quedó una piedrita en el zapato espiritual, y si así fuera, pues trabajar esa piedrita. Así pues, el paso número 11 es alinear nuestra voluntad a la voluntad del poder superior, mantener esa comunicación estrecha con él para que precisamente pueda en el día a día descubrir qué me quiere decir a través de los acontecimientos, y también cada día permitirme convertirme en la mujer que él soñó cuando él me creó. Por eso es esa conexión directa tan importante, hacerla desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, porque así además estamos despiertos para poder descubrir en cada instante hacia dónde nos está llevando la vida. Personalmente, cuando me vivo de esa manera, todo cobra un sentido distinto. Y al estar yo en una comunicación tan estrecha con el poder superior, puedo darme cuenta con humildad, con honestidad y amorosamente de cómo mis defectos de carácter me están queriendo a lo mejor empujar hacia algo que no me hace feliz o que no me da plenitud. Y en ese momento poder girar y hacerlo diferente, buscar lo que me dé vida. Ahora sí que eso que permite el tropismo, como en las plantas, el tropismo es el movimiento por el que ellas buscan al sol para mover la vida en ellas. Pues para mí lo que permite el tropismo en mi vida es mantenerme estrechamente unida al poder superior, para a lo largo de los acontecimientos encontrar lo que Él quiere para mí. Y bueno, la oración de la página 93 en el último párrafo, cuando habla de cómo hacer la oración por la noche, puede ayudarnos bastante para poder revisarnos al finalizar el día, y dependiendo de lo que hayamos encontrado, pues pedirle también perdón al poder superior. Y ante todo, pues yo digo agradecimiento, agradecer por todo lo que se nos dio en el día. Y bueno, esto es en cuanto a cómo vivimos esa conexión con el poder superior. ¿Y qué sigue después de estar así revisándonos en el interior, de estar estrechamente unidos al poder superior? Pues lo siguiente es salir al otro, porque el amor que no se comparte, pues es un amor que no se multiplica y que puede morir. Así que necesita compartirse, necesita darse a los demás para que se vivifique cada día. Así es como llegamos al paso 12, precisamente a que ese amor que nos ha sido dado y que nos ha renovado, que nos ha liberado de tantas cargas que nos pusimos, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, a veces porque se nos aventó en la familia o porque la sociedad nos lo depositó, por la razón que sea, pero al quedar ya liberados, pues lo importante es dar de ese amor para que ese amor se multiplique. ¿Y cómo? Pues precisamente ayudando a otros, ayudando al que todavía sufre, para que vea este mensaje de esperanza encarnado en la vida de esta otra persona. Y entonces
vea que efectivamente hay una manera distinta de vivir. Y entonces es donde viene el paso 12. Nada funciona mejor que trabajar con otros, porque ahora sí que, como decía uno de mis maestros, Raimundo Macías, soy más humano cuando estoy contigo. Sé que voy a ser comedora compulsiva pues hasta que mis días en esta tierra terminen, y sé también que hay una solución y que muchas personas necesitan tener la garantía de que hay una solución para no vivirse pues así, aisladas, temerosas y todo lo demás que ya sabemos. Así que pues el paso 12 es transmitir este mensaje al que todavía sufre, hacerlo por atracción, comprometerme con este mensaje, dar de mi tiempo a los demás, y pues para eso en el capítulo Trabajando con los demás se nos dan pistas y una orientación muy completa para poder trabajar con los demás en diferentes escenarios, y algo bien importante, también cuidando de nosotros mismos, porque eso sabemos que es fundamental al trabajar con los demás, cuidar de nosotros mismos precisamente para que sea ayuda. De lo contrario, si no es ayuda para nosotros ni para el otro, pues no tiene ningún caso. Así que pues bueno, esta es la manera en que yo vivo los 12 pasos. Me parece fundamental hacer la limpieza de continuo para que mi comunión con el poder superior se mantenga así como en línea directa, como esos sistemas de telecomunicaciones por fibra óptica, bien nítida, bien cercana, bien directa. Es fundamental para mí vivir los pasos en el día a día, precisamente para que esta llama que se encendió en mí el día que dije sí a la abstinencia, pues que esa llama siga viva en mí y siga creciendo cada que el mensaje se comparte, y que puedo comprometerme con otro comedor compulsivo desde el lugar en que esa persona se encuentre y desde donde las posibilidades de esa persona lo permitan. Hasta aquí mi compartir, espero que les sea de ayuda, que les brinde algunas luces, y bueno, como siempre, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en mi vida. Que tengan feliz domingo y serenas y abstinentes 24 horas. Un abrazo. Muchísimas gracias, Aurora. Qué gran cambio y qué gran mirada tenemos, ¿verdad? Ahora más liberada, más bonitas que somos. Muchísimas gracias, de verdad.